Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Café con Azúcar, el noticiario de periodistas multimedios, patrocinados por Xerox Córdoba y transmitiendo desde el Centro de Información Turística Córdoba MX, en calle 3, entre avenidas 3 y 5, en el centro histórico de esta ciudad histórica y heroica de Córdoba. Hoy pues les traemos lo más relevante del ámbito noticioso y vamos a empezar platicando de varias informaciones importantes, varias noticias que, bueno, pues merecen ser comentadas. Hoy fue un día de mucha información y vamos a empezar platicándoles porque, bueno, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, por el estado de Veracruz, ustedes lo conocen, hijo de aquí de una dinastía de políticos, de una familia de políticos. Recuerdan que ustedes que había solicitado afiliarse a Morena y que después la gobernadora Rocío Nale se opuso abiertamente y fue apoyada, por cierto, por todos los sectores morenistas en el estado de Veracruz. Bueno, pues hoy envió una carta al Comité Ejecutivo Nacional donde se desiste de su afiliación. Dijo que no pretendía pues causar ninguna controversia, pero dijo que seguirá pues como integrante de la bancada morenista en el Senado, aunque pues por el momento descarta afiliarse al partido Guinda. Así que pues esa es la información que hay en este día. Y en información local, pues les quiero platicar que el Ayuntamiento de Córdoba tiene abierta una invitación, una convocatoria para todos los ciudadanos cordobeses para que se hagan acreedores a un beneficio que consiste en poder adquirir a bajo costo. Son 5 productos, son calentadores solares, son láminas, tinacos, cisternas y también biodigestores. Todos ellos los puede usted adquirir a bajo costo en la Oficina de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Córdoba, que se encuentra en la calle 3, a un costado del Palacio Municipal. Este trámite solo estará vigente hasta el próximo 17 de abril, así que solo quedan prácticamente 15, 16 días para aprovechar esta oportunidad. Y fíjense que por la mañana, en la avenida 11, a la altura del Quinto Centenario, padres de familia de la escuela Lázaro Cárdenas de San Rafael Calería bloquearon esa importante avenida durante varias horas en demanda de que sean pues nombrados maestros, ya que les hacen falta varios docentes que a pesar de que han hecho las solicitudes ante la Secretaría de Educación de Veracruz, pues simplemente no les hacen caso. Y además dijeron que el próximo año escolar, el próximo ciclo, otros profesores pues ya prácticamente estarán solicitando su retiro por su jubilación y entonces prácticamente se van a quedar sin maestros y pues durante varias horas estuvieron bloqueando, les digo, la avenida 11, ahí a la altura del Quinto Centenario, en demanda de que se les haga caso para tener los maestros para sus hijos. Esto les digo, una escuela en San Rafael Calería. Y también aquí en Córdoba, pero en la calle 22, la SBAO, el bachillerato de la SBAO fue desalojado por autoridades escolares la mañana de hoy, luego de que se percibiera un intenso olor que algunos mencionaban, alumnos sobre todo, que era un olor parecido a un químico, una sustancia desconocida. A algunos alumnos les causó náuseas sin llegar a mayores, por lo que las autoridades escolares determinaron de inmediato la evacuación del plantel y que cada quien se fuera hacia su casa. Este olor no fue percibido por las escuelas que están alrededor, sobre todo la UGM, tampoco por derechohabientes o doctores, personal médico de la Clínica 64 que se encuentra a un costado. Llegó Protección Civil y supervisó el área, no pudiendo encontrar pues qué había causado esta situación, este olor. Lo cierto es que pues no fue un alumno ni dos, sino prácticamente fue la totalidad del plantel escolar, sobre todo el ubicado en la planta alta del edificio. En la planta baja no era percibido tanto, por lo que, bueno, pues esto obviamente pues causó alarma entre la población escolar, entre las autoridades, y optaron por mejor desalojar de manera inmediata
este centro escolar. Pero ojo, porque no fue una falsa alarma, como por ahí se está asegurando. Falsa alarma no, falsa alarma es cuando se da un hecho falso, se da aviso sobre un hecho falso. Esto fue un hecho pues que aconteció, pero que finalmente las autoridades de protección civil no pudieron encontrar el origen de este olor intenso a químico. Recordemos que la parte trasera de lo que es la SBAO de la calle 22, bueno, pues es un área que prácticamente es un lote baldío, por decirlo de alguna forma, es una zona boscosa, y bueno, pues de alguna manera de ahí pudo haber provenido el olor. También a un lado pasa un arroyo que prácticamente se ha convertido en un arroyo de aguas negras, incluso muchas veces sopilotes llegan ahí pues, a buscar animales muertos, en fin. También, por supuesto, les reitero, pues se encuentra ahí la clínica 64, aunque autoridades de ese nosocomio dijeron que ahí no hubo ningún problema. Pero bueno, el día de mañana se estarán reanudando las clases. En información electoral, con motivo de las próximas elecciones para renovar las presidencias municipales del estado de Veracruz, como ustedes saben, la elección será el 1 de junio. Bueno, pues ya hay un segundo candidato, y también del Partido del Trabajo, que renuncia a la candidatura por amenazas contra su vida. En este caso se trata de Cristín Hernández, quien busca la presidencia municipal de Mixtla de Altamirano, ahí en la Sierra de Zongolica. Dijo que fue objeto de un atentado en días pasados, y dijo que por tal motivo, al no existir condiciones de seguridad, pues mejor retira su candidatura, y de hecho pues acusó que son rivales políticos los que están detrás del atentado en su contra. Y eso que Vicente Aguilar dijo que son casos aislados. La vez pasada que también una candidata renunció, digo, es la segunda vez, es la segunda ocasión o la segunda persona que renuncia a una candidatura, y pues en este caso también es del Partido del Trabajo. Por otro lado, les platico que el Congreso local, el Congreso del Estado de Veracruz, aprobó el día de hoy reformas al Código Civil para que las personas trans o cualquier otra persona pues pueda pedir la modificación de su acta de nacimiento en el apartado relativo al género. Esto será un trámite gratuito, confidencial, y del que no se tiene por qué pedir mayores requisitos. No tiene que haber alguna sentencia judicial, no tienen que presentar ningún tipo de certificado médico, en fin. Esto se aprobó, les reitero, el día de hoy por parte del Congreso local, el Congreso del Estado de Veracruz. Y en otro tema, porque les decía que hay mucha información, pues bien, 7 diputados suplentes tomaron protesta hoy, luego de que los titulares pues se fueron a buscar un cargo público, les decía yo, para las elecciones del próximo 1 de junio. Sin embargo, hay 2 curules que aún están vacías, 2 diputados pidieron licencia y sus suplentes no han acudido a asumir el cargo. Uno de estos casos es el del representante del distrito de Huatusco, pues Alejandro Porras Marín, el diputado pues titular, buscará la alcaldía de ese municipio de Huatusco, y su suplente, Luis Fernando Cervantes, actualmente es el director de la CAEP, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, y pues al parecer prefiere quedarse ahí, o por lo menos no se ha presentado a asumir el cargo, a protestar el cargo, por lo que se está a la espera de cuál será la determinación pues de él, y en este caso de la otra curul que permanece vacía, ya que tanto el alcalde titular como suplente, la suplente en este caso, que es del Partido Verde, bueno, pues ambos están buscando pues un nuevo cargo público, les reitero, en las elecciones del 1 de junio. Entonces podrían quedar 2 curules vacías. Recordemos que el Congreso de Veracruz está compuesto por 50 diputaciones, y en este caso pues se quedaría solamente con 48, un caso pues inédito. Y en Jalapa, 300 trabajadores del Instituto Tecnológico de Jalapa, precisamente, tomaron las instalaciones de la Cefiplan, pues acusaron que no les han pagado su quincena, y pues
ya estamos a día 1 y a ellos les pagan prácticamente desde el día 30, cuando los meses tengan 31 días, como fue el caso de marzo. Y también en Plaza Lerdo hubo manifestaciones, entre las varias que hubo, de hecho prácticamente siempre hay, pero destacaron la que hicieron familiares de María Elena Ferral, la periodista que fue asesinada en Papantla en el año 2020. Acusan que hay impunidad por mal trabajo de la Fiscalía del Estado. Dijeron que el autor intelectual, un exdiputado, exalcalde, pues prácticamente no ha sido detenido. Y también frente a Palacio de Gobierno, ahí en Plaza Lerdo, familiares de Fidel González, ustedes recordarán un jovencito trabajador del Ayuntamiento de Yanga, que fue asesinado una noche tras salir de la feria del carnaval, la feria del carnaval de ese municipio, en compañía llegó a su casa y poco después llegó una mujer, aparentemente su pareja sentimental, quien le pidió que saliera, y una vez afuera, pues fue atacado a balazos por otros jóvenes. Pues bien, sus familiares acusaron que 4 de los presuntos implicados siguen libres y demandaron justicia, pues no se ha llevado a cabo la justicia para el joven y por supuesto para la familia, que son las víctimas indirectas. Esto fue en agosto del año 2023, este crimen. Y aquí en la región, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, se apersonaron en el túnel 4 de la vía férrea del Ferrocarril del Mexicano, que estaba bloqueada desde el día de ayer por pobladores de Aculcingo, y liberaron la vía férrea. Recordemos, ayer les platicaba que pobladores pues demandan que les den empleo la empresa Ferrosur, y para esto, bueno, pues también hicieron un acto de presión para que pues atendieran sus demandas. Hoy pues llegaron estas corporaciones con tanquetas incluso y liberaron pues esta importante vía de comunicación y de este medio de comunicación que es el ferrocarril. Y a nivel estado, la SEP pues está llevando a cabo en estos momentos el registro para los aspirantes a educación básica, y resulta que se les cayó el sistema, la plataforma web pues no sirve, los servidores se cayeron, incluso se especula por ahí que habría sido hackeada y que incluso pues estarían pidiendo una suma importante de dinero, pero esto es extraoficial, para poderles liberar las claves de acceso y que nuevamente la SEP pues pueda recuperar su página. Y además, supuestamente esta versión extraoficial, bueno, pues estarían en posesión de pues millones de documentos de los alumnos que cursan o han cursado algún nivel escolar en el estado de Veracruz. Pero les digo, esto es extraoficial, lo cierto es que se les cayó el sistema a la SEP y no lo han podido subir de nuevo. Y a nivel federal, pero también es un tema pues de Veracruz, fíjense que la diputada veracruzana del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, María del Carmen Pinete Vargas, falleció este día a los 64 años de edad. Ella era legisladora por el distrito de Tantoyuca, les digo, en la Cámara de Diputados Federal, y pues hoy se dio a conocer su lamentable deceso. Descanse en paz. Y pues para terminar, no me resta más que comentarles que el día de hoy por la mañana fueron atacados a balazos cuando se desplazaban en su motocicleta 2 camilleros del Hospital Yanga, esto sobre la carretera estatal Potrero-Córdoba. Fueron interceptados por uno o varios hombres armados, les dispararon a quemarropa a la altura del Oasis, muy cerca ahí de la curva de Río Seco, y lamentablemente uno de ellos perdió la vida y otro fue trasladado gravemente herido a un hospital para su atención médica. Este pues fue el hecho de sangre que muy temprano pues conmocionó a la sociedad cordobesa y de la región, porque les digo, pues son 2 camilleros del Hospital Regional o Civil, mejor conocido como Yanga, en esta ciudad
de Córdoba. Y hoy es martes de historia e historias, y en este día pues les quiero platicar precisamente un poco, porque la verdad la historia del tren del Huatusquito es bastante extensa, y bueno, parte de la historia que hoy vamos a platicar pues viene narrada aquí en el libro La construcción del Huatusquito del licenciado Roberto Nava Cabrera, que está a la venta aquí en la boutique de productos selectos cordobeses, Córdoba MX, en calle 3, entre avenidas 3 y 5, a media cuadra del Parque 21 de Mayo. Bueno, ustedes pueden adquirir este libro. Pues bien, ¿qué es el Huatusquito para muchas personas que sobre todo ya no nos tocó ver? Yo soy una de esas personas, y obviamente por el paso del tiempo cada vez van siendo menos. En el año de 1902 se inició la construcción de una vía férrea que comunicara a la ciudad de Córdoba con la capital, Jalapa. Este proyecto inició por ambos sentidos, por ambos municipios. Aquí en Córdoba se empezó a construir la vía férrea, y en Jalapa se empezó a construir el otro extremo. La idea, les digo, pues era unir a estas dos poblaciones. El tren que se construiría a partir de Córdoba debería de completar su recorrido hasta la ciudad de Huatusco, y por el lado de Jalapa también debería de llegar hasta Huatusco, y ahí se unirían ambas vías férreas. Sin embargo, pues múltiples obstáculos, sobre todo de carácter económico, no tanto técnico, aunque sí la complejidad de la orografía de la Sierra Madre Oriental, que como ustedes saben, para subir por la vía de Huatusco desde Córdoba hacia Huatusco y Jalapa es bastante complicada. Hay muchas montañas, cerros, acantilados, laderas que hay que salvar, y es por esta razón que los costos se elevan. Les digo, la complejidad técnica hace que se eleven los costos. De hecho, en la barranca de Tomatlán se llegó a construir uno de los puentes, el que en su momento fue el puente más alto de la República Mexicana, de una vía férrea, por supuesto. Este era el puente Benito Juárez, que tenía una altura muy superior a los 50 metros, y que, bueno, es una proeza de ingeniería. Hay muchas fotografías, de hecho, permítanme que les muestre una, que también, por cierto, la tenemos aquí a la venta. Miren ustedes, esta es una fotografía en color sepia de el puente de Tomatlán que les comento. Normalmente era muy común que este trenecito se detuviera en este puente para que los fotógrafos pudieran pues captar alguna fotografía, alguna imagen, como es el caso de esta fotografía. Les digo, este es el puente Benito Juárez, ahí a la altura de la barranca de Tomatlán, antes de llegar a Coscomatepec. Finalmente, la complejidad de esta obra impidió que la obra se concluyera tanto partiendo de Jalapa como partiendo de Córdoba, y únicamente alcanzó a llegar este tren, la vía férrea, hasta el municipio, hasta la ciudad de Coscomatepec. Sin embargo, el nombre de Huatusquito, el proyecto original, pues siempre quedó perviviendo en la memoria colectiva, no solo de los cordobeses, sino de toda la población por la que atravesaba este trenecito. Este tren, por eso se llamaba, o se le sigue llamando, el Huatusquito, aunque a lo largo de su historia tuvo varios nombres conforme fue cambiando de dueño. Hubo un momento, originalmente empezó a ser construido y operado por una compañía pues independiente, pero años después fue adquirida por la misma compañía del ferrocarril El Mexicano, que pues tenía la concesión de la línea férrea que comunicaba la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, y
por lo tanto también llegó a portar la leyenda en los vagones de este trenecito de El Mexicano. Ahora bien, ¿por qué hablamos del Huatusquito en minúsculas, en diminutivo, y de trenecito? Bueno, pues porque esta vía férrea era de lo que se llama de vía angosta, es decir, hay unos estándares a nivel internacional sobre las medidas que deben de tener las locomotoras y obviamente por ende la vía férrea. Son dos estándares, el más utilizado pues es el que habitualmente conocemos, el que podemos ver hoy en día en cualquier cruce ferroviario, pero en esa época, estamos hablando de principios del siglo XX, aún se acostumbraba a construir pues lo que son las vías angostas, y este fue pues vamos a decirlo así, la opción que se escogió para construir la vía férrea de El Huatusquito. Hay que hacer mención de por qué se construye aquí en Córdoba. A pesar de que en Orizaba estaban pues una estación más grande de pasajeros, que ahí se encontraban los talleres del ferrocarril, sobre todo de la línea férrea del Mexicano, que les digo que comunicaba la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. En realidad Córdoba, su ubicación estratégica, su ubicación geográfica era mayormente estratégica. Por eso es que aquí, además de que había una estación del Mexicano, aquí se empiezan a construir otras líneas férreas. Una de ellas es la del Huatusquito, que les digo, parte de Córdoba y tenía como destino final la ciudad de Jalapa. Y otra vía férrea que comienza aquí en Córdoba, que se construye de hecho aquí en Córdoba, es la llamada línea del Istmo, que también tuvo diversos nombres, pero cuyo destino final tenía precisamente la zona del Istmo de Tehuantepec, es decir, Veracruz y parte de Jalapa. Hoy en día, pues esta línea sigue funcionando con otros nombres, con otros ramales, pero esta es una vía férrea que también empezó a ser construida aquí en Córdoba y que su estación principal estaba en esta ciudad. Es la llamada, la que ahora se conoce de manera popular como La Bestia, porque es la que años después se continuó su construcción con un ramal, vamos a decirlo así, hacia lo que es la frontera con Guatemala. Es decir, que parte desde Chiapas este tren y se conecta en el istmo de Tehuantepec con esta antigua vía férrea del istmo para subir por todos estos municipios, les digo, del sur de Veracruz, hasta llegar a la ciudad de Córdoba. Por esa razón, Córdoba era un centro muy estratégico para las comunicaciones de la vía férrea. De hecho, lo sigue siendo, pero en aquella época, pues donde no existían los autobuses, los trailers, pues prácticamente el único medio de transporte rápido, eficiente, era el tren, y en este caso Córdoba pues contaba con 3 ferrocarriles, 2 de ellos, ya les digo, con terminal final aquí o inicial aquí en la ciudad de Córdoba, y otro como estación intermedia que era la línea del Mexicano Ciudad de México Veracruz. Finalmente, pues este tren del Huatusquito, perdón, déjenme hacerles un paréntesis antes de continuar, porque les decía, fueron 3 líneas férreas, pero también hubo un ferrocarril urbano, es decir, un tranvía en esta ciudad de Córdoba. En realidad eran 4 vías férreas, 3 foráneas y una local. Pero bueno, de eso platicaremos en otro martes de historia e historias. Les decía yo que las dificultades técnicas fueron entorpeciendo, dificultando el que se pudiera continuar la construcción de la vía férrea hasta la ciudad de Jalapa, que era el proyecto original. Estalla la revolución y definitivamente pues queda estancado este proyecto,
el tren del Huatusquito siguió funcionando, de hecho de manera pues bastante eficiente. Sin embargo, con la aparición del automóvil, del automóvil de motor a combustión interna, bueno, pues empieza poco a poco a ser desplazado por este otro medio de comunicación, hasta que en el año de 1952, prácticamente subsistió 50 años el ferrocarril del Huatusquito, fue pues quitada los viajes, fue desmantelada la vía, las maquinitas pues fueron también vendidas y gran parte, les digo, de la vía pues fue levantada, vendida como fierro, incluido este puente que yo les comentaba, el Benito Juárez, también fue desmantelado y vendido pues para ser reutilizado. Durante 50 años subsistió el tren del Huatusquito y bueno, podríamos tener un programa de varias horas hablando sobre este tema, porque el Huatusquito se convirtió pues no solo en un medio de comunicación para los cordobeses, sino también se convirtió en parte de la esencia misma de la población de Córdoba, de Fortín, de Chocamán, de Tomatlán y por supuesto de Coscomatepec. Muchas historias alrededor de este trenecito hay. El más famoso, hubo varios, pero el más famoso maquinista que tripuló una de las máquinas del trenecito fue precisamente el padre del dramaturgo cordobés Emilio Carballido, y también se convirtió en pues un icono, vamos a decirlo así, el padre de Carballido, junto con otros trabajadores del ferrocarril que contribuyeron también a crearle pues esta magia alrededor de este trenecito. Pero bueno, les digo, tendré yo que extender muchas y muchas horas para platicarles anécdotas, como por ejemplo cuando los niños que tenían tosferina o males respiratorios eran llevados a la estación del ferrocarril que existía en la estación, o una subestación que se construyó en el barrio de San Antonio. Ahí eran llevados los niños a que aspiraran estos vapores que arrojaba esta máquina del Huatusquito para supuestamente sanar sus pulmones, ya que se le atribuían pues poderes curativos. Esa es una de las muchas y muchas anécdotas que hay alrededor de este trenecito, que les digo se convirtió en parte de la vida íntima de los cordobeses, y que aún hoy en día, a más de 70 años de haber desaparecido de Córdoba y de la región, pues aún sigue provocando pues entre quienes lo vieron obviamente nostalgia, y entre las nuevas generaciones pues ese interés por conocer el tren, las maquinitas, sus protagonistas y su historia, por supuesto. Es por eso que en el año de 2008 pues las autoridades municipales, recordarán ustedes, que rescatan una maquinita, una locomotora, la traen a Córdoba, la pintan, la remozan, la ponen al punto, y desde entonces, desde el año 2008, está colocada como un monumento en el Parque Quinto Centenario a la entrada de la ciudad de Córdoba. Pero bueno, les digo, sería platicar horas y horas, por eso los invito a que vengan y adquieran este libro, La construcción del Huatusquito, donde vienen fotografías, planos, croquis, vienen por ejemplo hasta lo que es un plano para la adquisición de la estación de Chocamán. Vean por ejemplo este que está aquí, de este lado, es uno de los muchos gráficos que vienen en este libro, y que por supuesto además pues trae la historia técnica de este trenecito. Y también, si alguien más quiere pues tener otros más literatura, vamos a decirlo así, más anécdotas del Huatusquito, bueno, pues en la revista Magazine,
que también lo tenemos aquí a la venta. También hay algunos ejemplares con el tema del Huatusquito, que ustedes pueden venir y adquirir. Vamos a ver si tengo por aquí alguna revista a la mano. Miren ustedes, por ejemplo, este era, aprovechando que está aquí esta portada, este era parte del ferrocarril urbano. Esta góndola que se ve ahí era parte de este trenecito. Aquí está, esta es una edición muy bonita que yo se las recomiendo que la adquieran, porque habla de los 3 ferrocarriles que les comentaba yo: el ferrocarril del Istmo, el Huatusquito y el Mexicano. Es una edición especial de Magazine, ya es una edición pues viejita, es del año 2018, abril del 2018, pero la verdad está muy completa. Vale la pena que vengan y la compren, porque además hay pocas, como es un número muy atrasado, la verdad es que si acaso habrá 1 o 2 revistas con este tema, de este tema específico. Hay algunos otros números que hablan sobre otros temas del mismo Huatusquito. Así que están invitados. Aquí, por ejemplo, hay algunas crónicas de viajeros donde también hablan sobre el Huatusquito, sobre cómo se viajaba en el Huatusquito, en el Mexicano. Esta, por ejemplo, sobre el barrio de las estaciones, también es una edición muy completa, porque habla también colateralmente sobre lo que es el tren del Huatusquito. Así que estos son algunos que pues, por aquí tenemos a la mano, y que pues la verdad les recomiendo, si les apasiona este tema de los ferrocarriles, del Huatusquito, del Mexicano. Son algunos de los temas que la verdad yo les recomiendo que los puedan ustedes adquirir. Por mi parte es todo. Les doy las gracias por el favor de su atención y los invito a estar pendientes de las actualizaciones noticiosas de Periodistas Multimedios. Muchas gracias y pasen muy buenas noches. El día de mañana nos estaremos saludando, 7:30.